El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Panamá, hoy es domingo 22 de mayo, usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, terminamos una semana intensa en información, intensa en hechos, pues, en nuestro país y en el mundo. Pues, esta semana, pues, el interesantísimo Bloomberg LATAM, realizado en nuestro país. Nos visitó la primera dama de los Estados Unidos y pues estuvo también pues, este caso de Colón. ¿Qué hacer pues con el cuco? Y que no aceptaba pues lo que el gobierno había ofrecido a un grupo de empresarios el pasado martes. Protestó Suntrax, pues se dio la audiencia de los hermanos Martinelli y pues el tema de la semana, la gasolina, volvió a subir el pasado viernes. Y el gobierno llega a un acuerdo con los transportistas para congelar el precio en $3.95 el galón. Bueno, ¿por qué? ¿De dónde saldrá esta cifra? ¿Y cómo va a ser mantenido ese precio a través del tiempo? Además, ¿qué pasa si el barril y la gasolina refinada sigue subiendo, como parece indicar? José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Y sí, es el tema que se ha hablado durante los últimos días en el país y ya se preguntan también los que transportan los alimentos, los que transportan diferentes productos, también en casa, los camioneros, que si para ellos no hay un congelamiento también en el precio de los combustibles, pero ¿hasta dónde se puede aguantar un nuevo subsidio en el tema de los combustibles? Todo esto cuando el gobierno ya está analizando, porque recordemos que el próximo mes ya debe vencer el plazo del vale digital y se empieza a hacer el análisis si se extiende o no, cuando la ministra de Desarrollo Social está diciendo que ese vale digital está siendo analizado en otros países, viendo al de nosotros. Así que lo que indica que posiblemente pueda haber una extensión. Sin embargo, ya no está sirviendo a los panameños que no están laborando y que están recibiendo ese beneficio, porque señalan que los productos alimenticios han subido de precio debido al alza de los combustibles, Fernando. Bueno, es que esa es la gran incógnita. ¿Es el precio del combustible realmente es la locomotora que está llevando al mundo a esa inflación galopante? ¿Qué es lo que está pasando en el resto del mundo? ¿Y cuáles son las perspectivas que se estabilice en algún precio y que no tengamos esta sorpresa todos los viernes o cada 15 días de ver cómo pues, nuestras finanzas se van mermando debido a esta escalada que están sufriendo el precio de todos los combustibles? Para ello vamos a hablar con el ingeniero Wolfram González, pues nuestro experto en temas de combustibles, ingeniero aeroespacial por la Universidad de Texas A&M, ex director de hidrocarburos de la República de Panamá, y que, pues, esto es un paliativo que va a costar mucho más en el tiempo a medida que siga aumentando el precio. Es la congelación de precios, pues la solución más sencilla en una escalada que se está sufriendo en el precio de los combustibles como este. Wolfram, como siempre, bienvenido y buenos días. Gracias por la invitación. Mira, este es un tema más complejo que verdaderamente pues, tiene otros factores que son los que influyen, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero congelar el precio, habría que conocer la estructura bajo la cual el gobierno lo va a implementar. $3.95 está verdaderamente, parece atractivo el día de hoy, pero no sabemos cuánto tiempo esto va a durar, dependiendo del incremento
que se dé o si empieza una reducción. 3 meses parece un tiempo prudente. Sin embargo, aquí lo importante es saber cuál es el mecanismo y cómo está estructurado esto. Pero ¿cómo está estructurado? Porque un nuevo aumento el viernes y ¿cuál es la perspectiva que la gasolina baje? Que por lo que se está viendo no hay una perspectiva de que ni siquiera el precio del barril se estabilice a corto plazo. Bueno, mira, vamos a explicar un poquito qué son las cosas, cuáles cosas inciden en el precio del crudo. Y recordemos que el crudo es una cosa, es materia prima, que luego se transforma en gasolinas. En Panamá lo que consumimos es combustible refinado, gasolina, diésel, búnker, gas licuado de petróleo. Eso es lo que Panamá importa al 100%. ¿Qué ocurre en el precio del crudo? ¿Qué razones inciden? Una son las razones de oferta y demanda. Esto es fácil, los economistas lo explican, un niño de secundaria, un joven de secundaria lo puede entender, ¿verdad? Si hay mucha oferta de naranjas, las naranjas van a estar baratas. Si hay mucha oferta de plátano, los plátanos van a estar baratos. Pero si hay escasez de ese producto, los chances son de que el precio se incremente. Se lo vas a vender al mejor postor. Eso es la parte de oferta y demanda. Las otras condiciones son las condiciones climáticas. ¿Qué ocurre aquí? Cuando el clima afecta, una tormenta, un huracán como los que hemos tenido en el Golfo de México, afectan las condiciones que puedan permitirle a ellos trabajar, afectan en las plataformas donde están los pozos de petróleo, que puedan seguir transportando los barcos el crudo para luego llegar a una refinería. Esas son condiciones pues que son las cuales nadie tiene control, solo Dios. Y el último y más importante que estamos viviendo en este momento, digo el más importante o el más crítico factor de este momento, es una condición geopolítica. Y en este momento, ¿qué ocurre? Tenemos un conflicto bélico. Claro. ¿Qué puede suceder? Nadie sabe. No sabemos si estos rieles de trenes y estaciones que está tratando de bombardear con artillería los rusos cerca de Polonia crucen la línea y entren en guerra a Polonia. No sabemos qué puede ocurrir. Hay un acaparamiento de combustible diésel, porque el diésel es un combustible industrial. El diésel es lo que mueve los tractores de la agricultura, es lo que mueve los ferrocarriles, es lo que mueve los buses y es lo que mueve los tanques de guerra también. ¿Podemos llegar a tener un desabastecimiento de diésel, Wolfram? Buena pregunta. Fíjate que desde antes de la pandemia ya existían limitados las existencias. ¿Qué ocurrió durante la pandemia? Bueno, todo se sosegó, se deprimió el consumo, pero la oferta y la producción o el refinar y convertirlo en diésel no necesariamente se incrementó. Ahora que se dispara el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, hay una escasez de diésel. Y también los países europeos lo están acaparando. Pero, es decir, para un país como el nuestro, un mercado pequeño, un mercado de cuántos galones, Wolfram, diarios, más o menos es el mercado panameño. Okay. Panamá consume 40.000 barriles de petróleo al mes. 40.000 barriles por día es lo que nosotros consumimos. Pero si tú comparas esto con lo que consume Estados Unidos, por ejemplo, la última cifra aquí, el mundo son 90 millones de barriles y de eso el 30% lo consume Estados Unidos. O sea, nosotros somos súper pequeños. Estamos hablando de 90 millones de barriles por día y los Estados Unidos consumen el 30% de esto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos comprar seguros, un hedging. Yo no conozco la palabra en español, allá los financistas, pero puedes comprar un seguro y eso ya se ha hecho en Panamá, lo ha hecho el Canal de Panamá, lo hicieron cuando tuvimos obras importantes durante la ampliación, las constructoras lo hacen, algo así debe implementar el gobierno. ¿Qué otras cosas hay que hacer? Y yo revisaría
algunas industrias que ya han tenido por mucho tiempo fuera de la línea, han estado fuera de la línea de pagar impuestos y revisar qué Sí. cosas se pueden hacer allí para, en un momento que sobrepase un nivel, hay que cobrarle a los que tienen exoneraciones en los puertos, los que tienen exoneraciones en el combustible de aviación. Hay que revisar esto. Claro. El gas licuado de petróleo de 25 libras tiene que usarse la tecnología para que le llegue al que efectivamente lo necesita, porque hoy es para todo el mundo e incluso hay fugas en las fronteras. En las fronteras. Porque, es decir, todo esto, por ejemplo, haber tenido la refinería funcionando, ¿cómo hubiera incidido en una crisis de petróleo como esta? Mira, ese es un punto bien importante. Y yo he escuchado algunos detractores de la idea de mantener la refinería, o algunos que dicen que bueno, que la refinería era obsoleta. Yo quiero verdaderamente tirar al piso esa teoría, porque entonces si eso fuese cierto, las refinerías que tienen los Estados Unidos, que funcionan desde 1940 y 1930 y pico, ya las hubieran cerrado. Claro. Ya no funcionaran. No, o sea, nosotros debimos haber mantenido la refinería y remodelarla como se están remodelando muchas. Incluso en este momento hay 2 refinerías en Estados Unidos que la están convirtiendo a biocombustibles. Es mucho más fácil, era mucho más fácil remodelarla y darle una dirección a sus procesos diferentes de acuerdo a lo que se necesitase por la posición estratégica de Panamá. Por aquí pasan cualquier cantidad de buques, pasan cualquier cantidad de transporte con el mismo petróleo que nos ahorramos hasta algo porque no tiene que cruzar el canal, de Claro. cualquiera de los dos lados. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido si tú tienes una refinería donde hoy hay escasez en toda Centroamérica? Podías en ese momento anticipar y negociar, tener crudo para luego producir combustible y allí sí tú podías decir, bueno, tengo un subsidio que sale de un producto que compré al precio X, lo compré hace tantos meses y luego puedo entonces ayudar a la población e incluso venderlo a otros países. Porque recordemos que la refinería Panamá, la mitad más uno Era del Estado era panameño. del Estado panameño, la otra mitad era una empresa extranjera, que si para ellos no era rentable mantenerse en la República de Panamá, habían otros mercados, otras petroleras a nivel mundial y eso es lo que debimos hacer. Lo que hicieron hoy fue convertirla en una finca de tanque y cederle pues el beneficio a una sola y hoy hay pues el problema de que no tienes ni acceso a los puertos, no tienes tanques, no tienes almacenamiento, no tienes nada. Porque es otra cosa. También vale la pena, pues, comentar. Es decir, dentro de todo esto, también está, y hablaste del biocombustible, el etanol, el fracking, la entrada de Venezuela, la posible entrada de Irán nuevamente al mercado, todo eso puede incidir en el mercado de los combustibles pronto para ir bajando este precio tan elevado. Sí, hay varias cosas que están haciendo potencias como Estados Unidos. No creas, lo que leo a diario, el presidente Biden está muy asustado y más que nada es el tema de la inflación. Ellos ya liberaron de la Reserva Estratégica hasta noviembre 180 millones de barriles por día, pero eso no parece ser suficiente. De hecho, hoy Estados Unidos está supliendo la ausencia o la escasez que tiene Europa enviando. Recordemos que Estados Unidos hoy es autosuficiente con su petróleo. Ellos tienen total abastecimiento para ellos. ¿Qué ocurre? Rusia es un jugador importante. Rusia era el tercer productor a nivel mundial y el 40% de lo que se producía lo enviaban para Europa occidental. Hoy hay ausencia de esto. En este momento estamos un poquito holgados y allí ves la rebaja del diésel que se dio el viernes pasado, siendo que China, que es un importador importante de crudo, Sí. tiene un cierre en Shanghái por producto de la pandemia. Pero los otros países
que hoy están acaparando y los aliados de Estados Unidos, el diésel lo están recibiendo de Estados Unidos, están tratando de liberar las sanciones o tratando de facilitarlas a Irán con esto del tema nuclear, Sí. pero además buscando en Venezuela, lo cual yo veo muy verde, a menos que le manden un destacamento de ingenieros, químicos y gente experta para poder Porque reactivar la refinería. ¿cuánto puede aportar Venezuela de lo que ha dejado de producir Rusia? En el 2005 Venezuela aportaba el 4% del consumo a nivel mundial. Si hoy extrapolamos eso, ponte que sea el mismo 4%, pero yo no creo que eso lo vayan a hacer inmediatamente porque tienen instalaciones verdaderamente deterioradas y no tienen el personal técnico para que lo ponga a trabajar de manera rápida. ¿Irán? Irán es mucho más fácil, ¿ah? Irán es mucho más fácil, pero es un problema y una negociación Claro. de tipo político, pues, Claro. José. diplomático. Wolfram, ¿cómo sería el panorama si en Panamá existiera más competencia a estas grandes estaciones de combustibles que hay en el país, sabiendo que abrir una estación de combustible en el país es toda una odisea que a la final muchos no quisieran ni meterse en ese enredo? Mira, Panamá tiene suficiente oferta por parte de las estaciones de combustible. Hay una cantidad y esto se va moviendo de manera, a medida que se van abriendo nuevas barriadas. Hay lugares que dejan de ser atractivos, por ejemplo el área de Bellavista, esa no es un área atractiva para tener estaciones de combustible. El área de Betania tampoco ya es un área atractiva, pues porque son gente ya viejita que ya no salen a manejar. Sin embargo, ves a Panamá Oeste, Sí. ves a Panamá Este y ves la cantidad de estaciones. Todavía la gente sigue creyendo que es un buen negocio, pero esto va a ir decayendo. Las inversiones son muy altas, la cantidad de permisos que requieres son muy altos, pero hay suficiente oferta. Aquí hay 2 o 3 importadores que traen producto terminado al país y se vende. Y en el canal, para el diésel y en bunker, hay mucha más oferta. Así que yo creo que Panamá está bien. Panamá tiene el combustible más barato de la región. Eso a la gente no le interesa, porque dice, yo no vivo en Sí, Guatemala, sí. yo vivo aquí. Sí. Pero eso lo que te indica es que tenemos un buen esquema. El gobierno lo ha hecho bien a lo largo de los años. Tiene además un precio fijo de impuesto por galón, no es porcentual. Y lo mismo aplica a las estaciones de gasolina. Las estaciones de gasolina ganan un margen fijo por cada galón de combustible. Cueste $1 o cueste $5, las estaciones de combustible se ganan el mismo margen unitario por galón. ¿Dónde es la afectación de esto? Y ojo, es lo mismo que afecta a mayor escala a los barcos que hoy transportan combustible, que transportan crudo y que transportan combustibles ya refinados. Los barcos que se llaman los VLCC o con cargos que contienen pues largos contenidos, pues largos cargos o grandes cargos, VLCC. ¿Qué ocurre? Lo que te costaba 100 millones hoy te cuesta 3 veces eso. Wow. Es lo mismo que viven las estaciones de combustible. Lo que te costaba hoy un camión te cuesta 2 veces y medio. Entonces el capital de trabajo afecta a las estaciones de gasolina, a los empresarios, les cuesta en las líneas de crédito. Aquí lo que están haciendo plata en realidad son los transportistas marinos. Ojo, los barcos. Ni siquiera los terrestres. No, ni siquiera los terrestres. Los barcos y los bancos con la línea de crédito. José, bueno, ¿qué podemos decirle a los televidentes y oyentes? Pues en esta crisis, ¿cuándo podemos estar viendo la luz al final del túnel? Si todo depende de lo que pase en Ucrania, pues viene el verano donde los americanos consumen más, los estadounidenses consumen más gasolina que diésel, por ende va a seguir esa escalada de precio de los combustibles versus el diésel. Definitivamente eso es lo que se perfila. Esperemos que no ocurra nada que involucre a ningún país de la OTAN y que tengamos una guerra o un conflicto mayor. Cada vez que el precio del petróleo sube, tenemos iniciativas de
de paneles solares, de carros eléctricos que aún siguen caros. Eso va a venir, pero para tener una solución real para la población, yo creo que no hay otra cosa que tener un sistema de transporte masivo efectivo. Y el mensaje a la población mientras esto ocurre es usar de manera racional su vehículo, compartir las rutas con sus vecinos, en fin, y planificar todo lo que se vaya a hacer. Apagar las luces también, esto va a afectar también a todo el sector de energía. El gas natural también se va a disparar. El gas licuado de petróleo, recordemos que es gas licuado del petróleo, el que consumimos de 25 libras, el que consumimos en las casas, en los condominios. Eso también tiene una incidencia en el precio y lo habrá podido sentir la gente que compra tanques de 100 libras, no los que están subsidiados. Y es un tema pues muy difícil de predecir hacia dónde nos dirigimos, pero definitivamente que hay que buscar alternativas a largo plazo que puedan ser un aliciente cuando se den casos como estos, que Fernando, tú bien lo sabes, pues que eres un hombre que le apasiona la historia. Esto ocurrió durante la guerra del Yom Kippur. Sí, en el 73. 73, 74, y luego ocurrió lo mismo cuando se enfrentan Irán e Irak. En los 80. Bueno, la crisis del 79 fue mucho peor que la del 73, y visto a través de la historia. Y no olvidemos que consecuencia de esa crisis del 73 vino la estanflación que afectó a la última parte de la presidencia de Jimmy Carter. La cosa es que ahora mismo se están dando las dos situaciones a la misma vez. Y eso pues es lo que nos tiene a todos pues, echándonos las manos a la cabeza. Y es allí donde los Estados Unidos implementa lo de tener una reserva estratégica de combustible. Claro. ¿Y cómo está la reserva nuestra? Porque es por ley, cada estación debe tener 15 días por lo menos de combustible. No, cada importador, distribuidor, cada jugador grande, los que traen producto a Panamá deben de tener, creo que se bajó, de acuerdo al decreto 76, ya se bajó, eran 10 días, ahora 7 días. O sea que los grandes jugadores deben de tener 7 días de inventario, de acuerdo al decreto 36, o sea, de acuerdo a la ley, de producto terminado basado en el promedio de ventas de ellos. Pero esto le corresponde al gobierno, pues. Así es. Revisarlo. Bueno, Wolfram González, ingeniero, experto en hidrocarburos, nuestro primer invitado de la mañana. ¿Qué pasó el domingo pasado y cuáles van a ser las consecuencias de todo esto? ¿Quién fue el gran ganador y el perdedor de esta elección del partido de gobierno? Fue el cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas, domingo 22 de mayo. Y, pues, ¿cuál es la resaca que ha habido de lo ocurrido en el PRD la semana pasada? ¿Quiénes han sido los ganadores? ¿Quiénes han sido los perdedores? Esto abre la puerta para que otros jugadores pues, participen en esa posible pues, elección primaria del 2024. Pedro Miguel González mandó un mensaje contundente a inicios de semana diciendo que no van a dejar que le impongan candidatos. Son Cristiano Adames y Raúl Pineda, jugadores ya con cierta autonomía, lejos de Benicio Robinson, que pasará con Zulay Rodríguez. Jorge Pocho Zúñiga ha sido pues, no solamente un miembro del PRD, sino que ha escrito mucho sobre lo que ha sido la vida en el partido durante la presidencia de Laurentino Cortizo. Jorge, bienvenido a Next Noticias. Feliz domingo a ti. Buenos días. Gracias, señor. Fernando, agradezco, como siempre, la oportunidad de compartir estas reflexiones e inquietudes, porque soy de la idea de que a partir de la conclusión del resultado del Congreso del PRD, en cuestión de 24 horas se encendió la maquinaria electoral del partido con mira al 24. Esa es la primera consecuencia del resultado del Congreso, independientemente de los resultados que ameritan otras lecturas. Claro. Pero para mí lo importante es que ya comenzó el tema electoral del 24 a colocarse en la agenda política dentro del PRD. Por ejemplo, un resultado interesante, pues que el presidente no haya salido ni siquiera electo su sobrino. Eso significa que ya, pues,
Laurentino Cortizo cabalga con el sol a la espalda? Mira, yo siento que como suele ocurrir con con la democracia en sí, yo creo que la lectura para mí correcta no es mirar el resultado de cara a cada persona en particular que salió electo, que se lo favorecido o el que perdió. En atención a ver qué es lo que representa políticamente, qué expresión de la vida social, qué expresión de la vida económica pudiera representar. Eso te permite una lectura mucho más amplia, pero realmente, como lo dijimos en una ocasión, ese no era el debate interno. El debate interno pareciera que confrontó grupos de burócratas y si eso hubiera sido así, pues solamente hubieran llamado a votar a los funcionarios que estaban los funcionarios que estaban en el gobierno, los cuales pues yo no hubiera podido votar siquiera. Entonces, la gran mayoría del partido ha estado pendiente y los delegados son la expresión de representatividad de cada uno de los corregimientos. Y la primera pregunta que uno se hace es si realmente los resultados o los votos depositados corresponden a la voluntad de la gente que votó por sus delegados en corregimiento o si cada voto emitido en el Congreso correspondía al compromiso que hubiera asumido con X o Y corriente de la burocracia. Porque, Entonces, le escucho. es decir, no hay duda, Vinicio Robinson es una fuerza en lo interno del PRD ya comprobada. Es decir, no solamente ha sido electo durante los últimos 30 años en Bocas del Toro, sino que ya ha sido reelecto ahora como miembro del CEN en una confrontación casi frontal contra el gobierno. Mira, yo no diría que, fuerza política, yo creo que el concepto no es una fuerza electoral de importancia, no fuerza política. ¿Cuál es la diferencia para ti? La representación con respecto a intereses que están en pugna en este momento entre la vida nacional. Trabajadores, obreros, indígenas, campesinos, jubilados, empresarios, millonarios. Esa es una cosa. Una cosa es la capacidad electoral que tú tienes para movilizar gente a votar. Porque una de las consecuencias del Congreso, tal como se dio, Sí. es que el PRD muestra que es una gran maquinaria para buscar votos. Pero cada día nos vamos distanciando de la posibilidad. Esa fortaleza para buscar votos nos distancia de la posibilidad de incidir en la conducción del gobierno o del que venga. Ese es el dilema para mí, y ese es el punto que a mí me genera preocupación. Ganar una elección para no gobernar, eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero queda una duda, porque ese llamado que hace el presidente del PRD, el señor Benicio, deja entrever una brecha cuando critica el trabajo de algunos ministros, deja entrever una brecha entre el Ejecutivo y los diputados. Mira, es que ese pronunciamiento para mí tiene algo más importante que ese. Y es el hecho de que la figura prestante dentro del PRD es el secretario general, no el presidente. Y desde ya comienza uno a ver ese pugilateo. El secretario general en el PRD es la máxima, el representante es la máxima autoridad del partido. Y sí me resultó innecesario el cuestionamiento directo. Y eso tiene muchas lecturas. La primera es que hay cosas en las que yo prefiero poner distancia, prefiero mantener más distancia, por ejemplo, en el tema de nombramiento, por ejemplo. Prefiero mantener más distancia y que ese problema lo resuelva el señor secretario general. Claro. O sea, hay una cantidad de cosas que se han suscitado y que van a tener impacto dentro del partido y que va a poner a prueba las capacidades dirigenciales de los electos. Yo soy un demócrata y yo acato con respeto la decisión del Congreso. Pero Escucho. esta elección del domingo no abre la puerta para la vuelta de Martín Torrijos, la vuelta de Ernesto Pérez Valladares, esa irrupción de la doctora Turner, incluso pues
ya hay gente que ve con muy buenos ojos a Doris Zapata. Sí, creo que las posibilidades de Gaby Carrizo, pues un poco quedaron truncadas este domingo. Mira, si me mencionas a Doris Zapata y a la doctora Turner, se sentiría uno complacido de que la democracia interna y el PRD ha generado figuras con aroma presidencial. Y obviamente cualquier lectura que se haga tiene que tomar en cuenta a los viejos caudillos presidenciales, Martín Torrijos, el señor Luis Navarro, al señor Pérez Valladares. Nunca lo podrás sacar tú del radar. Porque el caso de Zulay, que tenía un aroma presidencial en una movida que yo califiqué de desafortunada, ella se perfilaba como la contrincante a inicio y de repente eso se desinfla y queda corriendo a nivel de un frente femenino, que eso no tiene mayor incidencia ni en la vida política interna del partido, ni en la vida electoral, salvo que aporta el recurso humano a la maquinaria electoral. Pero un puesto de esa naturaleza corre el riesgo, tal como lo corrió, y resultó que la ganaron. Y se fue al trate esa posibilidad de que Zulay pudiera convertirse en una nueva figura con todos los defectos que pudiera tener. Entonces, es preocupante que el Congreso nos haya puesto a preguntarnos si el partido tiene la capacidad en 24 meses, que nos faltan para las elecciones, de generar un candidato nuevo con la fuerza suficiente para aglutinar a los buenos, a los malos y a los feos. Y como alguien decía, como usted decía, ¿no?, imponer la candidatura al PRD a Nito, porque Nito es el que desde ya está cocinando el sancocho de la nómina oficialista de cara al 24. La cantidad de cosas que hay que hacer en 24 meses, y te las enumero. Reactivar todas las directivas de corregimiento y de circuito a nivel nacional. Reactivarlas con ese entusiasmo con el que se volcó el partido a las primarias. Ese es el reto. 2, recoger a los heridos y a los mutilados de combate. Pocho, ¿qué hacer, por ejemplo, en un PRD donde ya no existen la figura de Carlos Duque o Gerardo González, que eran los que se encargaban de recoger muertos y heridos por todo el país? ¿Quién está haciendo ese rol ahora mismo? Nosotros, el partido, para mí, desde mi punto de vista, sucumbió en democracia. Esos liderazgos fuertes eran viables en un partido que cumplía un propósito específico dentro de una coyuntura política que era el proceso revolucionario. Sí. Y en las cuales el PRD tenía el papel de ser la base de apoyo social del gobierno militar. Pero en democracia teníamos que ser los conductores y los defensores de esas conquistas que se llaman la conquista del proceso o la conquista del torrijismo. Y resulta ser que caímos redonditos en las trampas de la democracia. Y ese es el problema, es que no tenemos esa figura. Y tú tienes 700.000 personas inscritas y en las que tú puedes cuestionar, sí, puedes poner en duda, sí, si te gusta Vinicio o no, eso es opcional, pero ese es el secretario general. Si te gusta, el presidente, si te gusta o no de León, pero ellos tienen el compromiso de ver cómo mueven esas 700.000 personas, cómo las movilizan, cómo las organizan de cara a ganar una elección. Y ese es el reto en el que todos debemos sumar. Bueno. En el que todos debemos sumar. Pero eso realmente será posible porque el PRD al final es una especie de confederación de partidos. Es decir, hay gente que no tiene por qué estar junta, que está junta amalgamada en algo que se llama torrijismo y que es una especie de palabra polisémica que tiene muchos significados y si tú le preguntas a alguien de derecha qué es el torrijismo, te va a decir una cosa totalmente distinta que si le preguntas a alguien de izquierda. Es decir, la gran incógnita es, pues hay gente que está inscrita en el PRD y tú ves que la membresía sube cuando están en gobierno y baja cuando no están.
Mira, Eso esa no es un pregunta espejismo interesante. a la larga que es un engaño para ellos mismos, los que crean que esos 700.000 personas son militantes y que van a estar inscritos. Cuando tú ves, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, un país con 47 millones de habitantes, que el partido tiene medio millón de inscritos y les parece suficiente. Pero es que es eso, o sea, tenemos una gran estructura que es buena para buscar adherentes, para inscribir, para buscar votos. Eso. Y para eso tú no requieres un discurso poderoso. Sí. Tú no requieres un discurso que seduzca, un discurso de ensueño. Tú necesitas arengas de contenido electoral. Pero dijiste algo interesante. Yo por lo menos, yo tengo una militancia en mis años de juventud, dentro del movimiento estudiantil universitario en la Facultad de Derecho, junto a muchos otros grupos políticos estudiantiles que jugamos un papel contra la dictadura de Torrijos, de primera línea. Pero en el 78, con la apertura de la democracia, todos desaparecimos del escenario, porque la democracia nos sacó de carrera. Éramos grupos, cada uno con ideologías distintas, con estrategias y tácticas distintas, pero era lo que había. Claro. Entonces, en democracia, ¿qué resulta? Yo aplaudo, ¿qué aplaudo el torrijismo? El proyecto que hizo posible, o sea, es que soñar en una sociedad en la que es posible que se repartan con algún nivel de equilibrio los panes y los peces. En Panamá hay las experiencias recientes y eso se llama torrijismo, y yo creo en eso, porque no hay más nada en el ambiente, no hay más nadie en la historia de este país que nos hable de algo parecido, que genere oportunidades de ascenso social, de comida, de techo, de vivienda, de empleo para este país. Pero la democracia, en democracia esas banderas como que se arriaron, o las banderas se han estado destiñendo. Y ahora resulta que gente como yo, mi preocupación es, creo que te la he expresado en persona, yo soy un hombre ya con un millaje de vida que espero seguir viviendo. Yo soy un jubilado, sí. Pero que si los jóvenes de 18 años no encuentran la posibilidad laboral de insertarse en el trabajo para seguir cotizando, nos vamos a quedar miles y miles de personas como yo con una resolución en la 5 de mayo esperando que nos paguen para ver quién nos paga, quién nos honra las jubilaciones. Y esto te estoy hablando con respecto a los veteranos de esta época. Cuando te toque a ti, Fernando. Claro. Es que ese es el problema. Y uno quiere no tenemos, mira el tema, yo no sé nada de hidrocarburos ni esa cuestión. Pero un tema que forzosamente va a tener que aparecer en el escenario es el tema de la reforma constitucional posteriormente. Porque tienen que haber mecanismos constitucionales de cómo enfrentar la crisis energética. Tiene que haber mecanismos constitucionales para enfrentar la crisis financiera. El tema no es cómo funciona la Asamblea, cómo funciona escoger los diputados, sino que tenemos que blindar al Estado, proteger al Estado, con una serie de mecanismos para las incidencias que hay en el mundo. Pero hay una sensación, ahora que usted está tocando eso, hay una sensación en la población que el Ejecutivo al parecer no está tocando esos temas o no se atreve a tocarlo. Hay una desconfianza en la población. Es que el tema, es que son temas, mira, es lo que yo veo difícil del oficio de gobernar. Y sobre todo en democracia, porque en dictadura es más fácil. Claro. En democracia tú esperas que es que la idea es que aquí tú hablas, el tema es las políticas públicas, energéticas, financieras, de empleo, de salud, de todo. Esos son los espacios para discutir con toda la fuerza política. Y una política que es la respuesta estatal frente a un problema nacional, en el que lo que se propone lo preside el presidente, pero todo el mundo participa. No, aquí entonces resulta ser que nosotros encontramos que el escenario para discutir esos problemas es la Asamblea. Sí. Y resulta ser que la Asamblea es un cuerpo con mucha limitación. La ley pueda que se produzca cumpliendo los procedimientos constitucionales y de ley, pero la ley tiene carencia por por su desconexión con la sociedad. Entonces, ese es el problema para mí. Para mí, el país necesita reorganizarse, reorientarse. Y entonces, ¿qué le toca al presidente?
presidente toma la medida que sea y la mitad del país, la va a rechazar, porque estamos en una situación de crisis, y en la crisis, como yo creo que lo hablamos una vez con usted, la crisis, o sea, uno tiene una serie de mecanismos para resolver sus problemas. La crisis es cuando los mecanismos de solución del problema que tú tienes quedan por debajo del problema que tú pretendes resolver. Eso es lo que es una crisis política. Claro. Las estructuras estatales están limitadas a enfrentar con efectividad los grandes problemas. Y peor cuando todo el mundo quiere colocarse en la barrera y no entrar en el riesgo de contaminarse al llamado de diálogo y de participación. O sea, entonces estamos en esa cuestión. El presidente va a tomar las medidas que él considere desde tu agenda, pero lo ideal sería la elaboración de una agenda nacional que consulte a la gente. Pero yo creo que eso va a quedar siempre en el recuerdo y lo hará muy interesante como para condimentar un encendido discurso de elección. Pero es la única posibilidad que hay. El país no es que está sin rumbo, el país tiene lo peor que es como usted dice, que estar sin rumbo, como usted lo dice, que es para discutirlo también. A mí lo que me mata es que es sentir un país sin esperanzas. Eso es lo peor. Eso es lo que a mí me preocupa. Los jóvenes de este país entusiasmados de ir a la universidad. ¿Hacer qué? ¿Qué le estamos ofreciendo? La posibilidad de un salario mínimo o la posibilidad de ingresar a la política que no se convierte en nada, en un oficio en el que veamos que uno puede involucrar lo mejor que uno tiene, sino que la política es el oficio en el que vamos por la concreta a resolver, a meter mano donde haya. O sea, claro. Tenemos un problema muy serio, pero no todo el PRD. Y la última pregunta, si la tiene, sería esa. ¿Qué va a pasar el domingo? Digo, ¿qué va a pasar en el partido? Sí. Esto no hay que tener una bolita mágica. Las confrontaciones van a seguir. Porque las elecciones eventualmente son los mecanismos para conciliar y concertar. Todo el que perdió se siente que perdió de los que perdieron en una competencia desleal, que no fueron vencidos en igualdad de armas. Y hay miles de cuentos y miles de bolas y miles de cosas. De dinero bajo mesa. Sí, pero yo le quiero, esta frase no puede quedar en el aire, que es importante. Mientras no estamos aquí, esperando que Vinicio y De León se pongan de acuerdo en algo, porque ese es el reto que en apariencia se ve. Hay miles de casas, de chozas, de barro, de quincha, de lo que sea en el interior, como lo dije en un escrito hace un rato atrás, que la gente le prende velas a una vieja fotografía de Torrijos, esperando por aquellos tiempos en los que ellos eran algo más que un voto. Eso es, o sea, hay una parte de la membresía del partido que no le interesa el puesto público, que no le interesa el matraqueo, que quiere posibilidades mínimas y que, repito, espera, le prende luz, le prende vela, le prende cirio a la imagen de Torrijos. Bueno. Igual que con Arnulfo. Claro. Todavía eso está presente. Entonces, han pasado 40, 50 años y la gente tiene la esperanza en el liderazgo de aquellos grandes hombres que se fueron y que del más allá nos digan qué tenemos que hacer. Vale. Esto está de terror. Gracias, Jorge Pocho Zúñiga. Muchas gracias a ti. Bueno, como saben, experto en el PRD y la dinámica de este partido. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, El Mundo. Alonso Correa, después del cambio. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y ya nos acompaña Alonso Correa, como todos los domingos, para tocar el tema internacional. Alonso, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, y feliz domingo a todos. Y bueno, esta semana lo más importante que ha ocurrido en la guerra de Ucrania es la toma de la planta siderúrgica de Azovstal en la zona de Mariupol.
el último reducto que quedaba del ejército ucraniano en esta ciudad. Una rendición incondicional, una recuperación de civiles, o un intento de trueque, es lo que se le puede catalogar a, pues no se sabe realmente la cantidad exacta, pero de los primeros 264 prisioneros que está sacando Rusia de la planta y llevándoselas a una zona al noreste, en la zona del Donbass, la República Democrática de Donetsk. Esto, ¿por qué digo que es un intento de trueque? Aunque no creo que se vaya a dar, porque es muy difícil que Putin pueda tratar de darle validez a lo que dijo de desnazificar Ucrania, regresando prisioneros del propio batallón del que se está quejando, que son nazis, del batallón Azov. Así que hay que estar pendientes a cómo se van a mover los diplomáticos, si es que hay alguna conversación diplomática entre el ejército ucraniano y el ejército ruso. Y hablando específicamente de esto, esta caída de Mariupol, esta toma por fin de la planta de Azovstal, va a liberar cerca de 20.000 combatientes rusos que se encuentran ahora mismo en Ucrania, y puede que todos los grandes avances, como los que ha tenido el ejército ucraniano en la zona norte de Gerson, pues se vean reducidos a cenizas, con un gran frente de nuevos militares que estén llegando a esta zona. Así que hay que estar pendientes a cómo se van a mover estas situaciones en el sur de Ucrania. Hay que ver también una posible, aunque dudo muchísimo, invasión naval a la ciudad de Odessa, al puerto de Odessa, para poder finalizar esta idea ucraniana de tomar toda la franja sur de Ucrania y agotar pues, la entrada de suministros por vía marítima. Un par de noticias para resaltar de lo que fue la semana. Aquí en España, en la región de Cataluña, hubo un choque entre un tren de mercancías y un tren de pasajeros, y pues hubo 83 heridos leves, un par de heridos graves, pero no sé qué se controló. Y otra que me parece curiosa porque la comentamos en este programa hace unos meses, es lo que ya se está buscando cambiar en Chile. Una de las medidas, una de las formas en las que se habla de maneras de perder un país es la desintegración del idioma. Y el eufemismo que se está tratando de implementar ahora que se está llevando a votación en el Congreso en Chile es cambiar la palabra mujer por persona gestante. Menstrual. Hay que ver cómo les va y pues, hay que ver cómo siguen estos movimientos en América, con unas segundas vueltas el 19 de junio en Colombia. Hay que estar pendientes y hay que estar bastante atentos de cómo se desenvuelve el juicio, por último, para finalizar, del asesino de Búfalo, la masacre que ocurrió esta semana, dejando 10 muertos en la ciudad de Búfalo, en un supermercado, luego de que un neonazi, un supremacista blanco, decidiera pues, acabar con la vida de la gran, como ha dicho en su manifiesto, de la mayor cantidad de afroamericanos posible. Bueno, un tema hablando de Estados Unidos es ese descongelamiento de las relaciones con Cuba, con Venezuela, y obviamente algo que ha caído como un balde de agua frío en la derecha americana, no tanto así en la oposición venezolana, que incluso pues abre ese nuevo diálogo con el gobierno de Maduro. Pues yo creo que el gobierno venezolano está tan planteado en lo que quiere y en el poder que tiene ahora mismo con las reservas, aunque no mueva mucho, sabe que esas reservas existen y están ahí, y que ahora mismo con el galón en Estados Unidos, el galón de gasolina casi 6.25, tiene muchísimo movimiento y muchísimo empuje, muchísima palanca, así que yo lo veo bastante normal, las reacciones ambas, y no me espero que salgan realmente nada físico más que humo de esta reunión, de este descongelamiento. Bueno, eso es, y obviamente recta final de las elecciones en Colombia, pues que parece que tiene parte de América Latina aguantando la respiración.
Sí, no, las elecciones en Colombia van a ser, yo creo que la ficha de dominó que haga, ¿sabes?, caer hacia alguno de los dos lados lo que van a hacer los próximos gobiernos latinoamericanos. Yo creo que Colombia, más que Argentina, más que Brasil, mucho más que Chile, aunque Chile es un ejemplo muy claro de lo que es el futuro en Latinoamérica, del posible futuro en Latinoamérica, es que puede dejar ver hacia dónde se está dirigiendo el espectro político del continente. Así que hay que estar pendientes de cómo se desenvuelvan estas elecciones y de si van a ir a segunda vuelta. Así es. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver cómo continúa el comportamiento de la COVID-19 en nuestro país. Ya ha dicho el Ministerio de Salud que no tiene pensado hasta el momento hacer algunas medidas de restricciones, cómo se va a manejar el tema en el transporte. También qué se prepara por parte del gobierno para darles respuesta a la población en cuanto a las denuncias que han hecho a las escuelas en mal estado, al alto precio de los combustibles, porque ya están señalando los panameños que ellos también utilizan sus vehículos para un fin, un objetivo. ¿Y qué pasa con aquellos que utilizan sus vehículos para trabajar, como hacen los de transporte de carga, como hacen los camioneros? Pues se viene una situación muy difícil para el Ejecutivo durante esta semana, y a ver cómo se les resuelve y empieza a ver un poco esa esperanza de los panameños que poco a poco se sigue perdiendo. Además, bueno, el proceso contra diputados de Cambio Democrático y sí, también, pues, qué va a pasar con el caso New Business. De eso, pues, ya saben, los miércoles estoy con Roniel Ortiz hablando del tema. A todos, gracias por su audiencia. El próximo domingo no les acompañaré, pero ya estarán José Luis Ríos y Guillermo Antonio Ruiz con la información de la semana. Mañana, pues, les esperamos a las 6 en punto de la mañana con una emisión más de Next Noticias, edición matutina. A todos que tengan un feliz fin de semana.